Bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema que en esta iglesia se hace mucho hincapié. Es el tema acerca de la oración. El Espíritu Santo nos viene guiando a todos a través de ese tema. Cuando el Espíritu Santo hace hincapié en algo, es porque es importante. Nosotros debemos darle la importancia que vemos que el Espíritu Santo hace hincapié. ¿Por qué? Nosotros los cristianos debemos de ser, aparte de obedientes, debemos de ser inteligentes. ¿Por qué llamamos a ser inteligentes? Nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Amén. Amén. Bueno, el enemigo, una cosa que le teme demasiado es que tú y yo nos podamos estabilizar en nuestra vida de oración. Porque no hay una cosa que te haga más efectiva en cuanto al propósito de Dios que tiene para ti y que tiene para mí, que pasar tiempo orando. Hay muchas personas que comienzan orando, pero no se mantienen orando. Nosotros debemos de ser constantes. La oración tiene que ser una oración sistemática y protegida. Amén. Amén. Vamos a estar todos trayendo su Biblia. Amén. Vamos a buscar en Hechos, capítulo 3, versículo 1. Amén. Este versículo captó mi atención. Me llama mucho la atención este versículo. Hechos 3, versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Me llama la atención que para los discípulos había una hora que era una hora importante, que era la hora de la oración. ¿Cuánto tú proteges la hora de la oración en tu vida? Esa hora debemos de hacerle un cerco. Esa hora debe ser protegida, porque en esa hora es donde te sacan filo. Aleluya. En esa hora te dicen lo que debes hacer y lo que no debes hacer. En esa hora te dicen lo que debes decir y lo que no debes decir. Te dicen por dónde debes andar y por dónde no debemos andar. La Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Dónde es que vamos a poder recibir la dirección del Señor? Es en la hora de la oración. Dice que la hora era la hora novena. Para los judíos, el calendario judío empezaba el día a las 6 de la tarde. Quiere decir que a las 6 de la mañana venía siendo como las 12 de la noche. Por eso es la hora novena, que es igual a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde ellos le llamaban la hora de la misificaron al maestro. Amén. Ahora, para ti y para mí, ¿cuál es nuestra hora de la oración? A veces sabemos que es difícil, muchos de nosotros trabajamos y a esa hora de las 3 de la tarde estamos trabajando. Pero debemos buscar en esta dispensación, no es una hora la importante, es que tú permitas, que tú dispongas tu alma y que tú le des al Señor por lo menos una hora de la oración. Me llama la atención que el tiempo es como cuando la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas. Dios nos pide una 10ª parte. Y en este momento Dios nos está pidiendo una 10ª parte de nuestro tiempo, porque todo lo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. O sea que nuestro tiempo no es nuestro tiempo Dios nos lo dio y se lo debemos a Él. Y nos exige por lo menos una hora. Si puedes pasar mucho más tiempo, es mejor, pero por lo menos una hora.
¿Cuál es la hora que es importante? La Biblia dice en el Salmo 86, 3, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. La hora importante es todo el día. ¿En qué hora es la que dispones tú? Para mí, te voy a poner un ejemplo. Para mí, levantarme en la mañana, cuando me levanto, para mí es la hora de la oración. En el transcurso que yo voy desde mi casa a la oficina, hay una distancia alrededor de 45 minutos. Yo me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Me baño dándole gracias a Dios en el baño. La Biblia dice: entrar por sus atrios con acción de gracia. Esa hora la podemos dividir en 4 partes. Los primeros 15 minutos entrando dando gracias al Señor. Gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste para mí y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Gracias, Señor, porque tú me diste la vida, porque tú eres el dador de la vida y yo estoy vivo en este día gracias a ti. Por lo menos dividir esa hora de la oración en 15 minutos. La segunda parte, ahí mismo lo dice el Salmo 100, empezamos dando gracias por lo que somos, y después dice entrar en alabanza, otros 15 minutos adorándole. Señor, tú eres lindo, lo bueno, así como cuando tú enamoras a tu esposa y le dices las cosas lindas, es la misma relación que tú tienes que tener con el Señor. Los próximos 15 minutos podemos empezar, como el pastor enseñó ayer, primero a pedir por nuestras familias, nuestro alrededor inmediato, y después por todas aquellas personas que nosotros conocemos. Aleluya. Dice Mateo capítulo 26, versículo 40. Jesús le preguntan al Señor, Señor, dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le reclamó a Pedro y dijo así que no podéis haber velado conmigo una hora. Solo nos demanda Dios una hora. Ese tiempo no es porque Dios lo necesite. Lo que lo necesitamos somos nosotros. Mira lo que dice ahí: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Porque en esa hora, dice el Salmo 51:6, porque aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Amén. No, tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me haces saber, comprender sabiduría. Quiere decir que cuando nosotros vamos y estamos en esa hora, es cuando estamos de cara a cara con el Señor. La Biblia dice, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y es bueno que lo sea a vuestra conciencia. En esa hora es un tú a tú solo con Dios. En esa hora tu ego no está demostrando nada. En esa hora tú no te estás exaltando. ¿Por qué? Porque en esa hora lo primero que hace es postrarte. Dice, si postrado me adoraras. Aleluya. Al postrarnos estamos entregándole al Señor nuestro ego, nuestro yo. Le estamos diciendo, yo no importo, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo. No importa, Señor, lo que yo soy. Es solo tú, lo que tú has hecho en mi vida. Aleluya. Es una postura. Cuando nosotros levantamos las manos, estamos dando una señal. Señor, nos rendimos.
ya no puedo yo solo, Señor. Ayúdame. Y cuando nos postramos, estamos entregando a nosotros nuestro ego. El ser humano se alimenta del ego. Todos los temores que el ser humano tiene es uno solo. Se redondea en uno solo. El temor a la muerte. Porque el ego del ser humano se alimenta de la vida del ser humano. Y lo que Dios quiere es que ese ego muera. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Al morir el ego, nosotros recibimos vida eterna. Ya no vivo yo, sin más Cristo vive en mí. Aleluya. Nosotros tenemos malos hábitos que los hemos adquirido a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando venimos a Cristo, dice que somos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo y que alcanzamos salvación. Pero tenemos un alma que está reprobada, un alma que todos fuimos enseñados a través de un espíritu roba, mata y construye. Quiere decir que nosotros tenemos malos hábitos adquiridos a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo sé que no es fácil orar una hora. Yo lo he experimentado. A mí me ha sido difícil poder orar una hora porque no tengo hábitos para la oración. Pero la ciencia dice que los hábitos se pueden crear. Hay un tiempo entre 15 y 21 días que tú y yo podemos crear hábitos nuevos. Y una vez que tú crees el hábito de la oración, vamos a necesitar ese hábito. No vas a poder salir en la mañana. Si tu hábito es orar en la mañana, te vas a sentir incómodo. Vas a sentir que algo te falta. Así como nosotros le dedicamos tiempo a ver novelas, en ese momento, en vez de ver una novela, ponte a leer la palabra. Crea un hábito. Esfuérzate 15 días, 21 días. En vez de novela, voy a leer palabras. En vez de levantarme y comerme un café con leche, antes de levantarme y comer un café con leche, voy a orar. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque cuando tú comes, te sientes completo. Pero si tú te levantas en la mañana y no comes y te presentas delante de Él, le estás diciendo que hay algo que te falta. Y eso es algo que te falta, que no te llena, es Dios. Amén. Ahora, quiero compartir 3 cosas por las cuales a veces nosotros no tenemos respuesta en nuestra oración. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él? En el principio, el Verbo se hizo carne. Traducimos así. Y esta es la confianza que tenemos en la palabra. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Él nos oye. Primero tenemos que confiar en Él. ¿Quién es Él? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. La primera cosa que nos impide muchas veces que nosotros no tengamos respuesta a nuestra oración es que no oramos en el nombre de Jesús. No es decir Jesús, es que nuestra oración tiene que ser avalada por el nombre de Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, le está diciendo Jesús a los discípulos, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Juan 16, 24 la Biblia dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Le dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La oración nuestra tiene que estar avalada en el nombre de Jesús. ¿Qué es estar avalada en el nombre de Jesús? Mira, la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. ¿Quiénes son aquellos que tienen la potestad de usar el nombre de Jesús? Los hijos. A todo el que creyere en él. Quiere decir que lo primero que tenemos que saber es que hemos renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Así como en el mundo natural, si usted no tiene un apellido, usted no es hijo reconocido de esa persona. El mundo natural es copia del mundo espiritual. Por eso dice que nosotros somos sellados con las arras de su espíritu. Primera, tenemos que estar avalados en el nombre de Jesús. ¿Qué es avalado en el nombre de Jesús? Haber nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios y ser hijos. Ayer el pastor decía, hay pastores que son pastores, pero no son cristianos. Así sucede en las iglesias. Muchas de las personas que están en la iglesia no han tenido una experiencia con Dios. Simpatizan con el evangelio, pero no han nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Había un grupo de judíos exorcistas que intentaban sacar fuera a demonios. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 19, versículo 15. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Ellos estaban usando el nombre de Jesús, pero no estaban avalados en el nombre de Jesús. Ahora, la segunda cosa en la cual no recibimos oración es que no sabemos a quién le estamos, no tenemos la dimensión de a quién le estamos pidiendo, que es a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice en Mateos capítulo 7, versículo 9. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tenemos que saber la dimensión de a quién le estamos pidiendo. Dice, ¿quiénes de sus hijos que si le piden pan le da una piedra? ¿Será que lo que nosotros estamos pidiendo parece pan,
pero no es pan. Muchas veces los deseos de nuestro corazón no van de acuerdo a los deseos que Dios tiene para nosotros. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, quiere decir que cuando pedimos pan, ese pan tiene que parecerse a la voluntad de Dios. A veces no recibes porque tú crees que estás pidiendo pan, pero no es pan lo que estás pidiendo. Y Dios no te lo da. Y muchas veces el no de Dios te salva de pasar por procesos innecesarios. El sí de Dios nos bendice, pero así como el sí de Dios nos bendice, el no de Dios también nos bendice. Porque ¿qué hijo pide pan y no le dan pan? ¿Dónde es que está la respuesta? ¿Estás pidiendo pan? Nosotros tendemos a repetir este versículo que a mi esposa le encanta. Todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas no obran para bien. Primero, obran para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que son hijos, que les dio potestad de ser llamados hijos. Segundo, ¿quién me ayuda a predicar? Romanos 8:26. ¿Quién puede leerme ese versículo? Romanos 8:26. Ahí vamos a tener la respuesta de cuáles son todas las cosas que nos ayudan a vivir. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que obra para bien? Dos versículos anteriores. Las cosas que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? La Biblia dice que Dios ha preparado una obra para aquellos que le aman. Dice, la obra preparada de antemano. Dios preparó para ti un propósito. Y mientras tú camines en ese propósito, todo obra para bien. Una vez que te sales del propósito, tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos enseña que pidamos los deseos de nuestro corazón, pero también nos enseña que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Son los deseos de tu corazón que están conforme, primero, a su voluntad, y segundo, a su propósito y a tu llamado. No todos los que estamos aquí somos el apóstol Pablo. También hay que ser Pedro y también hay que ser Juan. Lo que le pidamos a Dios es aquello que está en nuestro propósito. En esa primera hora de oración, yo te exhorto que cuando tú vayas a Dios, tú le digas: Señor, enséñame tu camino a seguir. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con mi vida? No ir como papagayo pidiendo: Señor, Señor, yo quiero que me des una casa. Señor, yo quiero que tú me des esto. Señor, me voy a mudar para tal lugar. Con Dios no funcionan las cosas así. Si tú vas a tomar una decisión de mudarte de una ciudad, tú tienes que estar seguro que esa decisión que tú vas a tomar tiene que estar avalada por el propósito de Dios en tu vida. Porque lo más malo para el cristiano es salirse del propósito de Dios. Hemos conocido muchas personas que han tomado malas decisiones porque no han sido guiadas por Dios, y todo su vida se ha vuelto un caos. Me viene ahora a la memoria hace
30 años de esto, yo conocí a unos muchachos cristianos que vinieron de Cuba y recién venidos de Cuba le estaban asistiendo a una iglesia, estaban bien y empezaron, no, tenemos que mudarnos porque Miami y que Miami está malo y que no ahora que decimos que está malo. Hace 30 años cuando Miami no estaba malo, decían que Miami estaba malo y se decidieron mudarse para Tampa. Y en camino para Tampa, en el camión que ellos estaban llevando la mudada, se mataron los dos. No les quiero meter miedo, quiero llamar su atención, que salirse del propósito de Dios en tu vida te puede costar tu vida. Mira, si no es importante. Otra de las cosas en las cuales no recibimos respuesta a nuestra oración es porque no somos persistentes en la oración. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. La persistencia. ¿Por qué decimos que no somos persistentes? Había una mujer llamada Ana que dice que estuvo 80 años ayunando y orando. Y a veces nosotros llevamos un mes orando y ya nos cansamos si no recibimos respuesta. Ana estuvo 80 años, imagínense, 80 años yendo al templo a ayunar y a orar. Cuando vio a Jesús, por aquello que ella oraba, se cumplió. ¿Cuánto se demoró? 80 años. Había un hombre, ¿cómo se llama? Simeón. Y dice que ya estaba a punto de morirse, era mayor. Y estaba ahí persistente en la oración, persistente. Dice que hasta que no vio la salvación en sus ojos, dijo, ya puedo morirme. O sea, nosotros tenemos que ser persistentes. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Hasta cuándo lo tenemos que resistir? Hasta que huya. ¿Cuánto tiempo? No depende de ti. Tú tienes que ser constante. Si estás pidiendo conforme a su voluntad, Él te oye. Primero, Él te está escuchando. Quizás tú no veas la respuesta, pero Él te está escuchando porque estás primero pidiendo conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pan. No disfraces la voluntad de Dios. Acuérdate, tratamos de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y es bueno que lo sea a vuestra conciencia. Ahora, yo quiero compartir 3 niveles en el cual nosotros recibimos a través de la oración. El primer nivel que recibimos a través de la oración es el tener acceso a cosas. La delegación de cosas. ¿Qué son cosas? Cosas son una pareja, cosas son una casa, cosas son un auto, cosas son un negocio, dinero en el banco, inclusive dones que Dios nos ha dado como talento para cantar, como para tocar un instrumento, como para servir en el Señor. Ahora, de la manera que tú manejes las cosas, determinará que tú pases al siguiente nivel. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 14. La parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros dio 2 y a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando dice conforme a su capacidad? No es la capacidad que tú tengas, es la capacidad de administrar los talentos que Dios te da.
después da la respuesta. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había dado 2 y a otro 1, no. Y a otro 2 y a otro 1. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No debes olvidar esta gran verdad. Todos nosotros debemos de darle cuenta a Dios por lo que inclusive hayamos hablado y lo que hayamos hecho con lo que Dios nos entregó. Esos son sus talentos. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. No vas a pasar al siguiente nivel si no pudiste ser fiel en lo poco. Si los talentos que Dios te dio, te envaneciste con ellos. Empezaste a cantar y dijiste, ay, qué lindo yo canto. Si no fuiste fiel en lo poco, no vas a pasar al segundo nivel. El primer nivel es el primer nivel de las cosas. Está poniendo, dice, el reino de los cielos es semejante, repartiendo cosas. Primero a los discípulos los mandó a repartir. Vayan ustedes y denles de comer. Primer nivel. Si no pudiste ser fiel en ese primer nivel, no vas a poder pasar al segundo nivel. Ahora, a mí me preocupa que hay cristianos que llevan 30 años en el primer nivel, en el nivel de las cosas, que solo le importan las cosas. En ese primer nivel nosotros tenemos que darle cuenta a Dios con lo que Él nos ha dado. Tenemos que darle, Señor, mira lo que tú me diste, esto fue lo que hice. Eso es lo que nos enseña la parábola. Y en ese nivel empieza el proceso más bonito que nosotros tenemos y más doloroso, que es el proceso del quebrantamiento en la vida del cristiano. Dios te quiere enseñar, a pesar que te da cosas, que esas cosas no son lo importante. Tener una casa es bueno, pero no es importante. ¿Por qué? Porque eso no es lo que permanece. No es donde tú vas a habitar por la eternidad. Y si tú te mantienes en el nivel de las cosas, no vas a poder pasar al segundo nivel. Para llegar al segundo nivel, tú tienes que saber que si tengo dinero o no tengo dinero, Dios sigue siendo el mismo y mi alabanza está de continuo en mi boca. Aleluya. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. En ese nivel tenemos que aceptar que todo lo que tenemos
nos ha sido dado por Dios. Juan capítulo 3, versículo 27, la Biblia dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Porque es imposible que aquellas personas que tienen su ADN y que han nacido de simiente solo estén detrás de cosas. Eso es imposible. Dios nos quiere entregar un nivel mayor. Si nosotros no hemos manejado bien las cosas que nos han sido dadas, no seremos confiables para recibir más y no pasaremos al siguiente nivel. ¿Qué dijimos? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una de las cosas que tenemos que ser en el primer nivel antes de pasar para el segundo nivel es fidelidad. Ser fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a sus mandatos, fiel a tu comportamiento, sabiendo que no podemos escondernos, que tenemos que ser la misma persona en la iglesia que fuera de la iglesia. Nos están mirando a ver si eso que tú profesas decir, cuando viene la prueba, tú lo sigues diciendo. A ti y a mí nos están observando. Dios quiere saber si somos fieles y capaces de pasar al segundo nivel. El segundo nivel que recibimos a través de la oración es la delegación de custodia en el destino de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Es ser testigos o embajadores de su reino. En lo poco fuiste fiel, en el nivel de las cosas, ahora te voy a pasar y vas a llegar a ser mi representante. ¿Qué cosa es un representante? Un representante es un embajador. Una embajada en un país es un pedazo de tierra de ese país. ¿Qué quiere decir que somos embajadores? Que ya no, nuestra opinión no importa. No es lo que tú pienses o lo que tú creas, es lo que Él dice en su palabra. Ya no hablas por ti, sino hablas por Él. Eres embajador de Él. Donde quiera que tú vas, la presencia de Él va contigo. Cuando la Biblia dice, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso, es que cuando tú vas caminando, representando, siendo un embajador, los que están al lado están aplaudiendo, pero no a ti ni a tu ego, están aplaudiendo lo que tú y yo representamos. Cuando tú hablas en la calle, tú estás representándolo a Él. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que hablamos, lo que decimos, nuestro comportamiento. Cuando vas manejando y alguien se te atraviesa y tú le empiezas a decir obscenidades, no estás siendo su embajador. Si no eres fiel en lo poco, no vas a poder ser su embajador. Aleluya. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el segundo nivel? Ser testigo. Dios le dio una labor a los discípulos y ellos la cumplieron con éxito. Vinieron, sí, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora vas a recibir poder, porque para ser testigo de Dios tienes que estar investido por su unción y estar avalado por el nombre de Jesús para que pueda ser su representante. Aleluya. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo dice así, que somos
embajadores en nombre de Cristo. Nosotros representamos la cultura del reino de Dios y ya no hablamos por nosotros mismos, sino en el nombre de Cristo. En ese nivel, mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para llegar al segundo nivel, ya tú tienes que haber sido quebrantado. Ya no vivo yo, ya no importa lo que yo pienso, ya no importa cómo yo me siento, ya no importa lo que yo deseo o las circunstancias que me están rodeando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que está sucediendo en nuestro andar diario, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor: respeta la posición que nos dieron de ser representante del reino de Dios. Ahora, después de haber atravesado por el primer nivel de las cosas, ya podemos entender que no importa si nos falta dinero o queremos servir al dueño y dador de todas las cosas y poder llegar a ser su representante aquí en la tierra. Después que pasamos por el nivel de las cosas, que ya no importa si tienes o no tienes, ya las cosas te fueron dadas. Pero si no te las siguen dando, no importa, porque tú no dependes de las cosas. Pasas al nivel de ser representantes, y en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te puso el Señor, y ya has cumplido con fidelidad la labor de ser un embajador. Un embajador, donde quiera que va, representa el reino de Dios. Entonces es cuando pasamos al siguiente nivel, que es el nivel que se recibe a través de la oración. Fíjese, estos tres niveles no se tienen caminando por la iglesia, se reciben orando. Que dice la Biblia: pedid y se os dará. ¿Cuándo es que tú pides? Orando. Para ser un embajador, tú tienes que ser una persona que proteges la hora de la oración, que le haces un cerco a la hora de la oración, que no importa que así mismo como tú proteges la hora de acostarte a dormir, porque tienes que ir a trabajar, cuando viene una visita a tu casa a las 11 de la noche, tú le dices: me tengo que acostar porque mañana tengo que trabajar temprano. Estás protegiendo tu hora de trabajo. Así mismo, sin importar quién te llame, sin importar quién te visite, sin importar cómo te sientas en ese día, sin importar si estás cansado, nosotros tenemos que proteger la hora de la oración, porque a través de esa hora de la oración es donde nos dan las directrices. Mira, la hora de la oración te hace eficiente, te eficientiza. Yo vengo un tiempo atrás observando al pastor, y cada día está más eficiente, cada día está tomando pasos más certeros, cada día está metiéndose en un nuevo nivel. Es la misma persona de antes, pero yo digo, el pastor es inteligente, ya le cogió la vuelta a Dios. Sí, él sabe cuál es el mecanismo. Entonces es fácil. Señor, yo los otros días le hice un comentario de algo que no era imprescindible, y me dijo: lo voy a poner en oración. Quiere decir que para tú y yo tomar una decisión, todas las decisiones nuestras tienen que estar dirigidas por Dios. Y eso
me impactó esa respuesta, tú sabes, y me hace ver que cada paso que yo tengo que dar, aunque parezca un paso, mira, el diablo hace dos cosas. El diablo, si no te puede atrasar, te adelanta. Porque lo que él quiere hacer es sacarte del propósito de Dios. Y si no te puede atrasar, ¿qué hace él? Te adelanta. Tú crees que avanzando estás creciendo y estás siendo bendecido por Dios, pero no es así. Él te adelanta para sacarte de tu ritmo. ¿Entiendes? Tienes que tener en cuenta esa estrategia de él. Cuando te veas muy emocionado, que todo está creciendo a un nivel demasiado, tienes que preguntarte, ¿será Dios? Acuérdate que la bendición de Dios, ¿qué hace? Enriquece al hombre. Aleluya. Ya salimos del primer nivel, salimos del segundo nivel y pasamos al siguiente nivel, que se recibe también a través de la oración, que es la delegación del programa del cielo. Tener en nosotros la agenda celestial a cargo nuestra. Ya fuimos representantes y ahora pasamos a eso que representamos, a ponerlo en ese nivel. En Hechos capítulo 9, te quiero hacer, ya para terminar porque no tenemos mucho tiempo, algo que poderosamente llamó la atención de mí. El apóstol Pablo no anduvo con Jesús, no fue parte de los apóstoles, y por eso tuvo también problemas en ser aceptado, porque no creían que él era parte de los apóstoles. Vayan a Hechos capítulo 9, versículo 11, ahí termino. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Dios? Pero he aquí, él ora. No fue los títulos que tenía Pablo. No era que era circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín, fariseos de fariseos. Eso no fue lo que llamó la atención. Lo que llama la atención de Dios en nuestras vidas es porque nosotros oramos. Una vez que tú empieces a orar, todos los dedos se ponen para ti. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer, como en su propia voluntad. Mira lo que dice, porque he aquí, él ora. Eso fue lo que le llamó la atención a Dios. Y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Qué cosa fue lo que vio? En visión. ¿Pero qué estaba haciendo? Orando. Nosotros queremos tener visiones caminando. Y venimos, no, pastor, tuvo una visión así. ¿La recibiste en la oración como Pablo? Dice, he visto visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para poder prender a todos los que invocan su nombre. ¿Qué le dijo el Señor? Él no argumentó. Él dijo, es necesario que este hombre escogido para cumplir un propósito. Dios te escoge en la oración para cumplir un propósito. Cuando tú y yo oramos, nosotros estamos creando en el mundo espiritual acerca y sobre lo que nosotros estamos orando. Y Dios se mueve. Fíjate, él vio un hombre que ora y que vio a Ananías. Ahí no dice que Dios le dijo que vio a Ananías, vio una visión. Dios se movió a favor de la visión que el hombre orando tuvo.
y fue a ver a Ananías. Quiere decir que aunque nuestra obra está preparada de antemano para que anduviésemos por ella, no está preparada por un capricho. Está preparada por las acciones que nosotros hemos tomado. Dios tiene un atributo que se llama presciencia, que es conocer las cosas de antemano antes que acontezcan, pero Él no te predestina por capricho, sino por conocimiento. Él vio que Pablo estaba orando y movió su ficha a través de la oración del hombre. Ese es el tercer nivel, poder llevar a cabo el plan de Dios en la tierra, poder ser un instrumento. Hay personas que se mueven en los tres niveles. Hay personas que están todavía en el nivel de las cosas. Hay otros que son representantes. No todos podemos ser Pablo. En la iglesia todos cumplimos una función diferente. No todos podemos ser el apóstol Pablo. Cada uno es en lo que Dios le ha llamado. Amén. Unos interceden, están llamados a la intercesión. Tan importante es como la persona que intercede como el que predica. Y tan importante es la persona que apoya la obra y el ministerio como el que ora y predica. Todos nosotros somos importantes y todos vamos a recibir nuestro llamado y vamos a poder entender lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que quiere hacer a través de la hora de la oración. Amén. 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 Gracias, Señor, aleluya, por tu palabra. Gracias porque tú nos has llevado al nivel que tú quieres que estemos, Señor. Gracias porque tenemos este tesoro en vaso de barro, Señor. Y la gloria sea tuya y no de nosotros los hombres.